Hay una versión de la historia de la dinastía Aguilar que nunca has escuchado en ningún programa de televisión. No porque no exista, no porque los medios no la hayan buscado, sino porque la persona que la vivió decidió quedarse callada. Año tras año, entrevista tras entrevista. Cada vez que el hombre más poderoso de la música ranchera mexicana se sentaba frente a un micrófono y contaba su versión de los hechos, ella guardaba silencio, mientras esa versión se instalaba en la memoria colectiva como la historia oficial de la dinastía. Mientras millones de personas la escuchaban y la creían, ella no dijo nada. Hasta ahora, algo ocurrió en agosto de 2025 que rompió décadas de silencio de una sola vez. Una sola publicación en redes sociales, un solo comentario en Instagram, un puñado de palabras escritas en la madrugada que en cuestión de horas se convirtieron en el titular más leído de la semana en todos los medios de espectáculos de México. Y lo que esas palabras dijeron sobre la dinastía Aguilar, sobre la historia que se ha contado durante décadas y sobre la historia que nunca se contó, es exactamente lo que vamos a contar hoy en Puro Mitote MX. No voy a decirte quién es esa persona todavía, porque para entender el peso de lo que dijo, necesitas entender primero desde dónde viene, cuánto tiempo estuvo callada, por qué eligió el silencio durante tanto tiempo, y qué fue exactamente lo que finalmente hizo que ese silencio se rompiera. Quédate hasta el final, porque la respuesta que esta historia lleva décadas guardando llega exactamente cuando menos lo esperas. Para entender esta historia hay que entender primero qué es la dinastía Aguilar como institución, no como familia, como institución, porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia es el centro de todo lo que vamos a contar hoy. Como familia, los Aguilar son un grupo de personas con historias complicadas, con relaciones que no siempre han funcionado, con conflictos internos que cualquier familia tiene y que en su caso además ocurren bajo el foco de millones de personas. Como familia son humanos, son contradictorios, son imperfectos, pero como institución la dinastía Aguilar es otra cosa completamente distinta. Como institución es una de las marcas más poderosas y más cuidadosamente construidas de toda la música mexicana. Un legado que empezó con Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos de los pilares del cine y la música ranchera del siglo XX, y que Pepe Aguilar heredó y expandió con una precisión y una determinación que pocos en la industria han podido igualar. Un legado que no tolera grietas, que no tolera versiones alternativas de su propia historia, que no tolera que alguien desde adentro diga algo diferente a lo que la narrativa oficial ha establecido. Y la narrativa oficial de la dinastía Aguilar tiene una sola voz autorizada, la de Pepe Aguilar. Pepe Aguilar ha hablado en público sobre todos los aspectos de su vida en docenas de entrevistas a lo largo de los años, en podcasts, en programas de televisión, en ruedas de prensa, en los documentales que él mismo ha producido sobre la historia de su familia. Ha hablado con Patti Chapoy, ha hablado con Carlos Loret de Mola, ha hablado con conductores de primera línea que le han dado el espacio para construir la narrativa de quién es y de dónde viene con toda la comodidad y toda la credibilidad que dan las plataformas de ese tamaño. Ha hablado de su infancia en el rancho, de su relación con su padre Antonio, de los inicios de su carrera, de sus matrimonios, de sus hijos, de sus pérdidas y de sus triunfos. Y en cada una de esas conversaciones, la historia que contó fue siempre la misma, la historia de un hombre que construyó algo grande desde cero, que superó obstáculos enormes, que tomó decisiones difíciles pero necesarias, y que hoy dirige con mano firme el legado más importante de la música ranchera de su generación. Esa historia tiene un personaje que aparece en algunas de esas entrevistas de una manera muy específica, no como protagonista, como contexto, como uno de los episodios que Pepe superó en el camino hacia la grandeza. Ese personaje es la madre de su hijo mayor. Pepe Aguilar tuvo una relación con Carmen Treviño antes de conocer a su esposa actual, Anelis Álvarez. De esa relación nació Emiliano Aguilar. Y cuando esa relación terminó, según la versión que Pepe ha contado, públicamente en múltiples ocasiones, incluida una entrevista con Patti Chapoy, en Ventaneando, lo que ocurrió después fue una historia de abandono, de pérdida y de empezar desde cero. En esa entrevista, frente a las cámaras de uno de los programas de espectáculos más vistos de México, Pepe Aguilar dijo que Carmen Treviño se fue llevándose a su hijo y todas las pertenencias que tenían en común. El que de pronto un hijo no quiere hablar contigo. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Chihuahua. ¿En serio? No pasó nada, pasó que pues, es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá. ¿A qué edad te alejaste de él por las razones que hayan sido? No, yo no me alejé. Bueno, ¿cómo? Entonces, ¿cómo Su mamá se lo llevó. ¿Cómo? Pues con las manos. ¿Ah, sí? Pues sí, cuando yo no estaba en mi casa,
Así es. ¿Es en serio? Sí, señora, pero no estoy acusando a nadie. No, Eso es fue un hace hecho. Fue hace 33 años. Esto es un hecho. Ya, hace 33 ¿Dónde años. vivían? En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse, ¿no? Literal, cargó a Emiliano. ¿Qué edad tenía? Pues como un año y cachito. Pero después de eso, ¿lo volviste a ver? Por supuesto, yo lo traté de buscar desde inmediatamente. Ajá. Pero aparte tuve que empezar desde cero porque se llevó todo. Se llevó muebles y coche. ¿Te dejó en la calle? No en la calle, me dejó en una casa vacía. En la Que vació la casa desde la Ciudad de México hasta Tijuana, que lo dejó literalmente sin nada, sin muebles, sin objetos, sin el niño que había tenido con ella, sin absolutamente nada. Esa versión de los hechos quedó documentada en Televisión Nacional, con fecha, con nombre, con el peso de la credibilidad que da a hablar en el programa más longevo del espectáculo mexicano frente a una de las conductoras más respetadas de la industria. Y Carmen Treviño no respondió, no dio su propia entrevista, no publicó ningún comunicado, no apareció en ningún programa a dar su versión de lo que había ocurrido, guardó silencio. Y mientras Carmen guardaba silencio, la historia de Pepe se asentó, se convirtió en el relato oficial, en lo que todo el mundo creía que había pasado porque era lo único que alguien había dicho en voz alta con nombre y apellido. Ese silencio duró años, muchos años, tanto tiempo que la mayoría de las personas que conocen la historia de la dinastía Aguilar ni siquiera recuerdan ya la existencia de Carmen Treviño, más allá de ser la madre de Emiliano, el hijo mayor, el rebelde, el que no encaja en la imagen perfecta de la familia. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales favoritos, este es el momento exacto. Aquí es donde se cuenta todo lo que pasa en el universo de estos personajes con el contexto completo y sin omitir nada. Dale al botón de suscribirse ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y ese silencio de Carmen durante décadas tiene una dimensión que es importante nombrar antes de hablar de lo que finalmente lo rompió. Porque guardar silencio cuando alguien que tiene más plataforma que tú, más credibilidad institucional que tú, y más acceso a los medios que tú está contando una versión de tu historia que tú sabes que es falsa, no es cobardía. Es una forma de sobrevivir. Es reconocer que el costo de hablar puede ser más alto que el costo de callar. Es entender que en una guerra de narrativas, el que tiene la dinastía detrás sale ganando casi siempre. Y es elegir pelear las batallas que se pueden ganar en lugar de desgastarse en las que el resultado ya está determinado de antemano. Carmen eligió esa estrategia durante décadas. Y funcionó. Construyó su vida. Crió a su hijo. Se mantuvo alejada del drama mediático. Y mientras tanto la versión oficial de Pepe se asentaba en el imaginario público como la historia verdadera. Hasta que algo cambió. Y entonces hay que hablar de Emiliano. Porque Carmen no rompió su silencio sola. Lo rompió en respuesta a algo que hizo su hijo. Y para entender qué hizo su hijo hay que entender quién es Emiliano Aguilar dentro de esta historia. Emiliano tiene 32 años y su historia dentro de la dinastía es una de las que más incomodan a la imagen oficial de la familia porque no tiene una resolución limpia. No es la historia del hijo pródigo que se fue y regresó. No es la historia de la reconciliación emotiva que el público quiere ver. Es la historia de alguien que existió en los márgenes de una institución familiar que se construyó alrededor de su ausencia. Es el hijo mayor de Pepe Aguilar, pero no de la familia oficial. No es hijo de Anelis Álvarez. No creció en el rancho con Ángela y Leonardo y la imagen perfecta de la dinastía que el mundo ha visto en entrevistas y en alfombras rojas. Creció con su madre, Carmen Treviño, mientras su padre construía un segundo capítulo de su vida con otra familia. Emiliano se convirtió en rapero, en un artista de trap y de hip hop que construyó su carrera completamente alejado del sonido que su apellido representa. Y durante mucho tiempo intentó mantenerse al margen del drama familiar. Dijo en más de una ocasión que había prometido no hablar mal de su padre porque su padre nunca le había faltado el respeto directamente a él, hasta que Pepe Aguilar le faltó el respeto a su madre. En agosto de 2025, cuando los comentarios de Pepe sobre Carmen Treviño en Ventaneando llegaron a los oídos de Emiliano, el rapero entró a TikTok y grabó una serie de videos que en pocas horas se convirtieron en los más compartidos de toda su trayectoria. Sí, todo esto que estoy diciendo ahorita, todo esto que está pasando, todo esto, es porque hablaste mal de mi mamá, carnal. Y mi mamá, o sea, ¿cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro? O sea, ¿cómo vas a decir que te dejaron sin nada? Desde la Ciudad de México hasta Tijuana. O sea, todo, o sea, toda la casa, que te vació la casa. Que te, o sea, luego que, se lo llevó con las manos. O sea, todo esto que está pasando ahorita lo estoy haciendo por eso. Porque no voy a dejar que nadie le falte respeto a mi mamá. No habló de los perros. No habló del video de Un Vals.
No habló de Nodal, ni de Ángela, ni de ninguno de los dramas del universo familiar que hemos contado en este canal. Habló de su madre. Dijo con una claridad que no dejaba lugar a ninguna interpretación alternativa. ¿Cómo vas a decir que se llevó todas las cosas en el carro? ¿Cómo vas a decir que te dejaron sin nada desde la Ciudad de México hasta Tijuana? ¿Que te vaciaron la casa? Y añadió algo que resumía en una sola frase la razón de toda su intervención pública. Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo lo que está pasando es porque hablaste mal de mi mamá. No de la dinastía, no de Ángela, no del legado, de su mamá. Los videos de Emiliano no son los de alguien que estalla de manera impulsiva. Son los de alguien que ha tenido este discurso preparado durante mucho tiempo y que eligió cuidadosamente el momento de darlo. Cada frase está construida. Cada dato que menciona es concreto y verificable. Desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Los muebles. La casa vaciada. Detalles específicos que no se improvisan en el calor del momento. Detalles que se llevan años guardando. Y Emiliano dejó claro algo más que resulta significativo en el contexto de todo lo que ha ocurrido después. Dijo que había prometido no hablar nunca mal de su padre porque su padre nunca le había faltado el respeto directamente a él, que había mantenido ese silencio durante años aunque no siempre hubiera sido fácil, que respetaba esa promesa y pensaba seguir respetándola, pero que no iba a dejar que nadie le faltara el respeto a su madre. Nadie. Y aquí es donde llega lo que esta historia lleva décadas guardando, la respuesta que prometía al principio del video. Emiliano publicó esos videos. Los videos circularon por todos los medios. Y Carmen Treviño, que llevaba décadas callada mientras la versión de Pepe Aguilar sobre su historia juntos era la única versión que existía, vio lo que hizo su hijo. Vio a ese hombre de 32 años, su soldado como ella lo llama, saliendo a defenderla frente a millones de personas con el mismo aplomo con que ella lo había criado. Solo, sin el apoyo de la dinastía, sin los recursos del rancho de Zacatecas, sin el apellido que abre puertas en la industria de la música mexicana. Y Carmen Treviño rompió el silencio. No en una entrevista, no en un programa de televisión con producción y coordinación previa, en un comentario de Instagram, en las palabras más cargadas de emoción y de verdad que se han publicado en este universo en mucho tiempo. Escribió: "Te amo, mi Emi. Ya llegó el momento en que no hay que callar, no se vale. Juntos lo sufrimos. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias, mi soldado. Esas palabras exactas. Te amo, mi Emi. Ya llegó el momento en que no hay que callar. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Una mujer que llevaba décadas guardando silencio mientras la versión oficial de su historia se contaba en televisión nacional diciendo tantas mentiras. No una mentira, no un malentendido, mentiras, en plural, acumuladas durante años. Pepe Aguilar no respondió, no publicó ningún comunicado, no dio declaraciones sobre las palabras de Carmen, ni sobre los videos de Emiliano. La maquinaria del silencio institucional que la dinastía Aguilar usa cada vez que algo amenaza la narrativa oficial se activó de inmediato. Pero el silencio de Pepe esta vez no funciona de la misma manera que en otras ocasiones, porque el silencio de Pepe frente a las palabras de Carmen no es el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Es el silencio de alguien que sabe que lo que podría decir no mejoraría su posición. Porque si Carmen dice que son mentiras y Pepe guarda silencio, la pregunta que el público se hace sola es la más incómoda que puede existir en este contexto. ¿Por qué no desmiente? ¿Por qué no defiende su versión de los hechos con el mismo énfasis con que la dio originalmente? ¿Por qué el hombre que habló de esta historia en televisión nacional no tiene nada que decir cuando la otra persona en esa historia finalmente habla? Esas preguntas no tienen respuesta oficial, pero existen. Y mientras existan, la narrativa de la dinastía Aguilar ya no tiene una sola voz, tiene dos. Y eso, para la institución que Pepe Aguilar construyó durante décadas sobre el control de cada palabra y cada imagen que salía de su familia, es mucho más grave que cualquier viral de perros en Instagram o cualquier pelea con Nodal por los gritos y las mentadas. Porque los virales pasan, las peleas con los yernos pasan. Pero cuando la persona que ha guardado tu secreto durante décadas decide finalmente decir tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz, eso no pasa, eso queda. La reacción del público a las palabras de Carmen fue inmediata y casi unánime. Los comentarios que llegaron a esa publicación de Instagram no eran de personas que conocían la historia completa ni que tuvieran acceso a ninguna verdad verificada. Eran de personas que leyeron esas palabras y las sintieron verdaderas. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Esa frase conecta con cualquier persona que haya tenido que guardar silencio alguna vez mientras otra persona contaba su versión de los hechos sin poder responder. Y esa es una experiencia universal. Una experiencia que millones de personas conocen desde adentro aunque nunca hayan tenido nada que ver con la dinastía Aguilar.
Eso es lo que convirtió el comentario de Carmen en viral, no el nombre, no el contexto específico de la separación de Pepe, sino la universalidad de esas palabras en la boca de alguien que finalmente pudo decirlas. Y hay algo que conecta esta historia con el universo más amplio de todo lo que hemos contado en este canal que merece nombrarse directamente. Katsu guardó silencio durante 2 años sobre lo que ocurrió en mayo de 2024. Carmen Treviño guardó silencio durante décadas sobre lo que ocurrió en su separación de Pepe. Dagna Mata intentó hablar y le ofrecieron 300 euros para callarla. El silencio de las mujeres en esta historia siempre ha sido el recurso que el poder usa para sostener su versión de los hechos. Y cuando ese silencio se rompe, cuando la persona que calló finalmente habla, el impacto es directamente proporcional al tiempo que estuvo callada. No hay ninguna declaración de alguien que habla todos los días que tenga el peso de las palabras de alguien que llevaba décadas guardando silencio. El silencio acumula. Y cuando finalmente se rompe, lo hace con toda la presión de todo lo que no se dijo durante todo ese tiempo. Carmen Treviño estuvo callada décadas. Su comentario de Instagram tiene menos de 100 palabras. Y dice tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Hay una última cosa que vale la pena decir sobre Carmen Treviño antes de cerrar este episodio. Ella también es cantante. También tiene una carrera musical propia, aunque construida lejos de los reflectores de la dinastía. También es una artista. Y durante todos los años en que guardó silencio sobre su historia con Pepe Aguilar, nunca usó su música para contar lo que vivió. Nunca lanzó una canción que el público pudiera interpretar como una respuesta. Nunca se apoyó en su trabajo artístico para mandar mensajes. Y en ese sentido, su historia es completamente diferente a la de Katsu, que sí usó su música con otra, y completamente diferente a la de Belinda, que también usa su plataforma artística para construir narrativas. Carmen eligió el silencio total. El silencio de quien no tiene la plataforma para competir ni quiere construir una, hasta que su hijo habló. Ese es el peso real de lo que ocurrió en agosto de 2025. No el drama entre padre e hijo, no los perros en Instagram ni el video bomba que Emiliano dice que tiene guardado, sino una madre que crió sola a su hijo, que vio como el padre de ese hijo contaba una versión de su historia que ella sabía que era falsa, que eligió el silencio durante décadas por razones que nadie que no haya vivido esa situación puede juzgar, y que en el momento en que su hijo salió a defenderla con todo lo que tenía, ella hizo lo único que podía hacer en ese momento. Le devolvió la voz. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX, cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora la pregunta que cierra este episodio. Después de escuchar la historia completa de Carmen Treviño y de tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz, ¿crees que la versión que Pepe Aguilar ha contado sobre esta historia durante décadas es la verdad completa? ¿O crees que hay una versión que nunca se ha contado del todo y que el silencio de Pepe frente a las palabras de Carmen dice algo que ninguna declaración oficial podría decir mejor? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días. Este canal cubre la farándula mexicana con base en información de fuentes públicas y rumores en circulación con fines de entretenimiento. Nada de lo presentado debe interpretarse como declaraciones oficiales confirmadas.